Para poder hacer la práctica de la medida de la potencia real que entrega este amplificador clase D, vamos a hacer lo siguiente. En vez de conectar los altavoces a la salida, meter señal y darle al máximo de volumen, bueno, pues sería algo insoportable, ¿no? Tendríamos un altavoz ahí sonando a decenas de vatios mientras hacemos mediciones, sería insoportable. Lo que se suele hacer es, en vez de poner los altavoces, ponemos una carga fantasma. Aquí tengo yo la que yo me fabriqué hace un tiempo. Estos son resistencias de carga, sustituyen al altavoz. Al final la resistencia que tengo aquí, si yo mido con el multímetro entre estos dos, tengo 8 ohmios, igual que la impedancia de un altavoz de 8 ohmios. Entonces se suele conectar este tipo de carga fantasma a la salida de los amplificadores, de cualquier amplificador, para poder medir la potencia real que entrega. Aparte de, podemos conectar el osciloscopio y ver la forma de la señal de salida y observar cómo se desarrolla esa onda y ver si hay algún aspecto significativo en la misma que nos determine cómo está funcionando el amplificador de potencia. Os muestro un esquema de conexiones de cómo conectarlo todo y vemos cómo podemos medir la potencia real que entrega cualquier amplificador. En concreto vamos a medir la de este. Vamos allá. Bueno, hago un paréntesis para deciros que si queréis que haga un vídeo de cómo hice esta carga fantasma y qué características tiene, pues dejádmelo en los comentarios y en cuanto pueda lo haré. Venga, vamos a seguir con nuestro vídeo de amplificadores clase D y clase T. Para realizar la medición de la potencia del amplificador clase D, bueno, o de cualquier otro amplificador, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a necesitar un generador de baja frecuencia que vamos a configurar para generar una señal de 1 kHz con un voltio pico a pico de amplitud. Esa señal la vamos a inyectar a la entrada del amplificador. Y a la salida, en vez de conectar un altavoz, vamos a conectar nuestra carga fantasma o nuestra resistencia de carga. En este caso, como habéis visto ya que os he enseñado, la carga fantasma está compuesta por dos canales de 8 ohmios. Cada canal está compuesto por 4 resistencias de 33 ohmios puestas en paralelo, ¿no? Aquí tengo una carga de 8 ohmios, 100 vatios. Aquí tengo otra carga de 8 ohmios, 100 vatios. Las pongo en paralelo y tengo una carga de 4 ohmios, 200 vatios. Bueno, esto lo voy a conectar a la salida del amplificador. También a la salida del amplificador, como podéis ver, conecto la sonda del osciloscopio, como podéis estar viendo también, ¿no? En estos extremos también, es decir, a la salida del amplificador, veis que está todo en paralelo. Está en paralelo la carga fantasma, el osciloscopio. También podríamos conectar un multímetro para obtener los valores RMS. En estas condiciones vamos girando el potenciómetro, irá subiendo el nivel de amplitud de la señal de entrada y evidentemente en la salida tendremos la misma señal amplificada. Iremos accionando el potenciómetro hasta que veamos una distorsión en las crestas superiores e inferiores de la onda senoidal que tenemos a la salida. Justamente en el momento que comience esa deformación, ahí pararemos y obtendremos el valor del voltaje RMS. La fórmula para calcular la potencia RMS que está desarrollando el amplificador es el voltaje RMS al cuadrado partido por la resistencia de carga. En este caso sería partido por 4 ohmios. De esta forma habremos conseguido medir la potencia RMS que entrega el amplificador justamente antes de que empiece a recortar la señal senoidal en sus crestas positivas y negativas. Pero bueno, lo suyo para hacer una medida correcta de la potencia que es capaz de entregar un amplificador sería ir desplazando la frecuencia, ¿no? Es decir, hacer la misma medida pero con frecuencia entre 20 Hz y 20.000 Hz en toda la banda del espectro de audio. Y hacer una gráfica de la potencia obtenida en función de la frecuencia y podríamos ver exactamente cómo se comporta el amplificador con respecto a la potencia. Otra cosa importante sería mantener el amplificador a máxima potencia un tiempo para ver cómo se comporta con respecto a la temperatura, ¿no? Ver si la forma de onda que tenemos en el osciloscopio no se va modificando según va pasando el tiempo con respecto al aumento de temperatura de todo el circuito. De esta forma podríamos probar la potencia de cualquier amplificador. Esto es para medir la potencia eficaz que entrega el amplificador, que no tiene nada que ver con la calidad del sonido que entrega. Intervienen otros parámetros. Bien, vamos a montar todo esto y vamos a hacer la práctica. Bueno, y para aprender electrónica lo mejor es pasar a la práctica. Acabamos de montar todo lo que hemos visto antes en el esquema y mirad, por este cable de aquí tengo la señal senoidal de 1 kHz, 1 voltio pico a pico, que la estoy metiendo en la entrada del amplificador, y en la salida del amplificador evidentemente tengo conectada la carga fantasma configurada como 4 ohmios, ¿no? Las dos resistencias de 8 ohmios que tengo en la carga fantasma, pues las tengo en paralelo y están configuradas como 4 ohmios. En paralelo también a la salida tengo el multímetro y el osciloscopio. ¿Cómo voy a proceder ahora? Voy a ir subiendo poco a poco el potenciómetro de volumen y iremos viendo cómo obtenemos ya a la salida la señal amplificada. Venga, vamos a ir aumentando el potenciómetro de volumen poco a poco. Bien, ahí estáis viendo que ya tenemos la señal senoidal a la salida amplificada. Mirad, por ejemplo, ahora en la posición que he dejado el potenciómetro de volumen, veis que aquí me marca 19,60 voltios pico a pico. Es decir, recordad que por el cable estábamos metiendo 1 voltio pico a pico. Ya a la salida tenemos 19,60. De hecho, mirad, aquí marca VRMS 640. Si hacemos el cálculo, tenemos 6,4 al cuadrado, ¿no? Bueno, por 6,4
pues tengo 40,96 dividido entre 4, que es la carga que tengo conectada, pues 10 vatios de potencia RMS. Vamos a subir un poco más. Ahí en voltaje RMS tengo casi 12 voltios ya, 12,40 tengo ahora. Si volvemos a hacer el cálculo, pues tengo ahora una potencia de 38 vatios. ¿Veis la utilidad que tiene la carga fantasma? Si no tuviéramos carga fantasma y hubiéramos puesto un altavoz, pues sería insoportable una onda de 1 kHz, 40 vatios RMS, bueno, esto sería insoportable, ¿no? Yo no podría aguantar mucho tiempo. Vamos a seguir exigiéndole potencia al amplificador. Hasta ahora está desarrollando casi 40 vatios y no hay ninguna distorsión en la señal de salida. Bien, 13 voltios. Mira, justamente ahí se puede apreciar ya que la señal, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, se aplana. Volvemos hacia atrás justamente hasta el momento. Ahí tenemos la señal senoidal. Vemos que nos marca, bueno, si miramos el multímetro, 17,50 voltios. Es decir, 17,50 por 17,50 dividido entre 4, 76 vatios RMS nos está desarrollando el amplificador. Este pequeño circuito en un canal, 76 vatios. Sí, es verdad que aquí yo observo en las crestas unas pequeñas oscilaciones, ¿no? Voy a acercar la cámara al osciloscopio para que lo veáis con más detalle. Bien, mirad, ahora tenemos un voltaje RMS de 8 voltios, ¿no? Si hacemos la cuenta tendríamos 8 por 8, 64, dividido entre 4, estamos generando 16 vatios de potencia. Y veis que la señal pues no tiene ninguna imperfección. Si subimos la señal de entrada como hicimos antes, pues veis que 10 voltios RMS, 10,40... 12, 13 y ahí ya aparece una pequeña imperfección en las crestas, una pequeña distorsión. Voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor. Bueno, ya ahí empieza a recortar, veis, ¿no? Ahí ya el amplificador está saturando. Volvemos hacia atrás, escucháis el ruido del ventilador del amplificador. Ahí veis que ahí en la cresta positiva y la cresta negativa aparecen unas pequeñas oscilaciones. Bueno, pero bueno, mirad, hasta este punto tenemos en el multímetro, bueno, si lo veis por aquí, hasta justamente el punto en el que empieza a saturar, ahí tenemos la tensión de 17,20. Bueno, en el osciloscopio 17,20, en el multímetro 17,57. Pues 74 vatios, es decir, está desarrollando en torno a los 75 vatios RMS. Si vamos hacia atrás, hasta el punto en el que no aparezca esta pequeña deformación que se ve en las crestas, que sería justamente ahí la señal senoidal es completamente limpia, pues tenemos 13,80, aproximadamente 50 vatios RMS. No está nada mal para el tamaño de esta tarjeta que implementa el TDA 7498, una potencia RMS de 50 vatios. Bueno, las mediciones que estamos haciendo de potencia es para una frecuencia fija de 1 kHz. Para evaluar la potencia que entrega un amplificador, lo correcto es realizar varias medidas a lo largo del espectro audible de frecuencia, ¿no? Desde los 20 Hz a los 20.000 Hz, y tomar varios valores y graficar la potencia en función de la frecuencia. Bueno, volvemos a la hoja de características del amplificador y bueno, ya a priori hemos estado viendo la medida que podemos sacar de este equipo alimentado con 30 voltios, sí es verdad, pero bueno, aquí la característica que nos ofrece el fabricante de 160 más 160 vatios, evidentemente con una distorsión armónica total de 10%, bueno, parece un poco optimista por parte del fabricante. De todos modos, existen procedimientos y estándares de medida con respecto a las distorsiones, y el parámetro de distorsión armónica total tampoco es el parámetro que define la calidad de un amplificador. Existen otras distorsiones como distorsiones por intermodulación o distorsiones térmicas que influyen también en el sonido final del amplificador. Vemos que si nos vamos a la gráfica, pues todas estas gráficas que nos da el fabricante pues están bajo su punto de vista. Aquí no se especifica ningún tipo de procedimiento de medida estandarizado. Son gráficas optimistas del lado del fabricante, evidentemente. Si observamos por ejemplo esta gráfica, vemos que para 30 voltios de alimentación hemos obtenido potencia en torno a los 70 vatios. Según esta gráfica tendríamos distorsiones por debajo, armónicas totales por debajo del 1%. Bueno, parece bastante optimista los datos que nos ofrece el fabricante. Para medir las tasas de distorsión de un amplificador, pues evidentemente no se hace mirando la onda senoidal de un osciloscopio. Se utilizan instrumentos específicos como analizadores de espectro, aparatos que miden específicamente las distorsiones, analizadores de audio, aparatos de laboratorio muy sofisticados. El fabricante ofrece esta gráfica que seguramente será con su instrumentación de fábrica, en condiciones específicas,
específica y cumpliendo el protocolo que ellos establecen. La realidad después es bastante diferente. Bueno, deciros también que este chip, el 7498, pues tampoco es el mejor chip que hay para amplificadores de clase D. Este es uno de los muchos que hay. Hay otros fabricantes que tienen en su catálogo de productos otros circuitos integrados para amplificadores de conmutación de características superiores a este TDA 7498E. Bueno, la verdad que es una maravilla la potencia que se consigue con la tecnología de conmutación. Lo que vamos a hacer ahora es ver lo que ocurre en el filtro paso bajo. Es decir, vamos a ver con el osciloscopio la señal que tenemos a la entrada del filtro, la que sale directamente de los transistores de conmutación del chip o del circuito integrado, y ver qué señal tenemos a la salida del filtro. Vais a ver que a la entrada del filtro tenemos la señal PWM, en la cual el ancho del ciclo de trabajo va a venir determinado por la amplitud de la señal de entrada. Es decir, va a ser la amplitud de la señal de entrada la que module el ancho del ciclo de trabajo. Eso lo vamos a ver a la entrada del filtro. Y a la salida del filtro paso bajo vamos a ver la onda senoidal, que es una copia de la señal de entrada amplificada en potencia, evidentemente, y cuya amplitud va a depender del ancho del ciclo de trabajo. Eso se consigue gracias a las realimentaciones que hay entre la salida y la entrada en el circuito integrado, ¿no? Es decir, el ancho del pulso de la señal del PWM depende de la amplitud de la señal de entrada y la amplitud de la señal de salida depende del ancho del pulso PWM. Para entenderlo mejor lo vamos a ver en el osciloscopio. Vamos a poner un canal del osciloscopio a la entrada del filtro paso bajo y el otro a la salida. Bueno, para que veáis que el ancho del pulso lo modula la música, pues acabo de inyectar música con el iPad y vais a ver como ahora mismo que tengo el volumen al cero, el ciclo de trabajo está al 50%. La mitad del ciclo en alto y la mitad del ciclo en bajo. Este es el ciclo de trabajo al 50%. Voy a ir subiendo el volumen y vais viendo cómo, según vaya subiendo el volumen, se va a ir modulando tanto la anchura del pulso como la velocidad del pulso. Una va en función de la amplitud y la otra va en función de la frecuencia. Es decir, la anchura del pulso va en función de la amplitud de entrada y la rapidez va en función de la frecuencia. Esta es la señal que se aplica al filtro paso bajo. Voy a poner el generador de señales con una frecuencia fija. Habéis visto la música, cómo modula la amplitud del ciclo de trabajo. Lo vamos a ver ahora con una señal senoidal desde el generador de señales y con el segundo canal puesto a la salida del filtro paso abajo. Esta es la señal que tenemos a la entrada del filtro paso abajo. Bueno, acabo de conectar las dos sondas a la entrada del filtro paso abajo y a la salida. Recordad, la entrada del filtro paso abajo es exactamente la señal PWM que tenemos a la salida de los transistores de conmutación. A la salida del filtro paso abajo, pues ya obtenemos la señal senoidal que aplicamos al altavoz. Tengo configurado el generador de señales justamente en 9 kHz, como podéis ver por aquí. Vamos a ver qué es lo que vemos en el osciloscopio. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el filtro paso bajo. El trazo amarillo es la señal PWM que viene de los transistores de conmutación. Aquí he dejado en la ventana del osciloscopio, he dejado dos ciclos representados. La señal morada es la señal que entregamos a los altavoces. Veis que varía el ancho del pulso del ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajo es la relación entre el ancho del pulso positivo y el periodo del ciclo, ¿no? Este es un ciclo, dos ciclos, este es el periodo y este es el ancho del pulso. Veis que el ancho del pulso va variando. Esa variación está en función de la amplitud de la señal de entrada. Esta señal es la de salida, pero está en fase con la de entrada. Voy a coger ahora, voy a variar la amplitud de la señal de entrada actuando sobre el potenciómetro del amplificador y vais a ver cómo este ancho del pulso varía. Vamos a darle más amplitud. Veis que ahora el ancho del pulso llega hasta aquí, ha variado. Es decir, la anchura del pulso ahora es mayor porque también ha variado la amplitud de la señal de entrada. Bueno, esta morada recuerdo que era de salida. Bien, voy a disminuir la amplitud. Veis como ahora el ancho del pulso del ciclo de trabajo es menor. Vuelvo a subir el potenciómetro y veis que el ancho va aumentando. Bueno, pues esta señal amarilla es la que llega al filtro paso abajo. Ahora vamos a ver qué pasa con la señal que sale del filtro paso abajo. Mirad, esta onda morada sí es realmente la señal que tenemos a la salida del filtro paso abajo. Mirad cómo su amplitud empieza en esta línea y acaba en esta, casi dos cuadros. Esa amplitud
está en función de la anchura del pulso. Si yo aumento esa anchura del pulso, aumentando el nivel de amplitud de la señal de entrada, pues mira como ahora hemos duplicado la amplitud de la señal, porque viene desde este cuadro de aquí a este cuadro de aquí, 4 cuadros. Y esta es la señal de salida. Esta conversión de esta señal PWM a esta señal senoidal ocurre en el filtro pasabajo. Esto es una forma gráfica de entenderlo, ¿no? Pero matemáticamente, como comprenderéis, es bastante más complejo. Veis que si yo llevo ahora el potenciómetro de volumen a niveles muy bajos, la variación del ancho del ciclo es muy pequeña, por consiguiente la amplitud del voltaje de la señal de salida es muy pequeño. ¿Qué ocurre si varío entre comillas, la segunda dimensión que tiene las señales de audio, ¿no? Tiene amplitud y frecuencia. Si varío la frecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ciclo de trabajo sigue siendo el mismo, pero si bajo la frecuencia, pues lo que va a tardar es más tiempo en alcanzar esa máxima anchura, ¿no? Venga, voy a bajar la frecuencia de 9 kHz, por ejemplo, a 6. ¿Veis que ahora? O a 5. He bajado la frecuencia a 5 kHz. Entonces veis que ahora el pulso positivo del ciclo de trabajo tarda más tiempo en alcanzar su máximo y en alcanzar su mínimo, la anchura. Entonces, claro, la señal que obtenemos a la salida del filtro pasabajo, pues también tardará más tiempo en desarrollarse de su mínimo a su máximo y de su máximo a su mínimo, es decir, habrá también disminuido su frecuencia. Toda esta malla que estáis viendo aquí ocurre en el filtro pasabajo. Bueno, evidentemente esto lleva toda una gran carga matemática detrás, ¿no? Habría que hacer un análisis matemático y espectral de la señal PWM y ver cómo se comporta el filtro pasabajo para a la salida obtener la señal senoidal que veis, ¿no? Al final veis que en la señal PWM va la información de audio, tanto en amplitud como en frecuencia. Si separamos la señal PWM de la señal senoidal, veis. Bueno, voy a meter también al canal 2, voy a meter un filtro. Veis que en la señal PWM va implícito la frecuencia de la señal y la amplitud. Si yo varío, por ejemplo, la amplitud desde mi potenciómetro, veis cómo varía la amplitud de toda la señal PWM. Y si varía la frecuencia, pues igual, ¿vale? Entonces la función del filtro es extraer de toda esta señal PWM la señal de audio que nos interesa. Bueno, para finalizar, deciros que espero que hayáis captado un poco el funcionamiento de este tipo de amplificadores, ¿no? De este tipo de arquitecturas de amplificadores por conmutación, en los cuales, como ya hemos visto, en su entrada entra una señal de baja frecuencia, internamente se convierte en un tren de pulsos cuya amplitud de los pulsos es modulada por la señal de baja frecuencia, y gracias al filtro pasabajo a la salida tenemos una réplica de la señal de baja frecuencia amplificada en potencia. Conseguimos extraer la información de la señal de pulso y la amplificamos en potencia. Esta es la base de funcionamiento de este tipo de circuitos. Ya he comentado a lo largo de los dos vídeos, el primer vídeo lo dejo por aquí, que esta tecnología es la menos lineal, es decir, es la que peor calidad de sonido entrega. No está a la altura de los amplificadores clase A, clase AB que utilizan los audiófilos o los amantes de la música para escuchar de la forma más fidedigna posible la señal que entrega su fuente de sonido, ¿no? Pero ya también hemos visto que esta tecnología de conmutación va avanzando y nos va ofreciendo nuevas arquitecturas, como por ejemplo la KST, que sí va poco a poco luchando por equilibrar el binomio linealidad o calidad y eficiencia. Veremos hasta dónde son capaces los fabricantes de llegar y si estas nuevas tecnologías se convierten en la referencia de los audiófilos y los amantes de la música en un futuro próximo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale una manita arriba y nos escuchamos en el siguiente.